Entramos al año 2000 y tenía el compromiso de terminar bien la secundaria. Me había puesto como meta no hablar con nadie y no dibujar más y concentrarme en mis estudios. Tenía la decepción de mis padres encima y no quería cargarla en mis hombros toda la vida. Entonces ahí estaba, en un salón nuevo con morros nuevos que llevaban 2 años de convivencia y yo tratando de evitarlos para poder sacar un buen promedio. El primer día me costó trabajo porque los maestros me reconocían, me preguntaban qué seguía haciendo ahí y me daban la clásica negativa con la cabeza. Se sentía pesado el ambiente. De primeras me le pegué a un amigo que también repitió año. De hecho, hubo 2 más de mi salón con los que repetí, Horacio y Abraham. El primer día o 2, no recuerdo bien, me fui con Abraham a su salón y estuvimos tomando clase ahí. Después me cambiaron a otro salón. Supongo que no nos querían tener juntos otra vez. Ahora sí estaba solo con gente nueva y no sabía cómo relacionarme. Siempre me ha costado trabajo. Sin embargo, ayudó un poco que en ese salón nuevo estaba un morro que iba conmigo en la primaria y me ayudó a medio agarrar confianza con otros compañeros del salón. Aún así, yo seguía con mis reservas de no relacionarme con nadie. Hasta a veces creo que fui algo mamón. Me sentaba de principio delante de esta persona y después lo normal. Un maestro se hacía cargo del grupo y nos acomodaba como le daba la gana. En esta ocasión nos acomodaron por apellido y me tocó separarme de este compañero. Después, sentado ahí donde me tocó, me empecé a relacionar con los estudiantes a mi alrededor. Recuerdo que uno de los primeros días, tal vez a la segunda semana, un par de compañeros de nombres Gerson y Juan Carlos me preguntaron quién me gustaba del salón. Yo les dije honestamente que no había muchas morritas en el salón que llamaran mi atención, pero que me parecían agradables X o Y. Y de inmediato se rieron, diciéndome que esas morras no valían la pena. No me importó mucho, porque la verdad yo ya estaba harto de eso. Había tenido tantas derrotas que pensé que sería mejor no seguirle por ahí. Una vez que empecé a agarrar ritmo, levantarme en las mañanas para desayunar, ir a los mandados que a veces me encargaban, hacer mis tareas y trabajos y luego ir en la escuela en la tarde, me estaba pareciendo ya normal. Platicaba con algunos compañeros del salón. Afortunadamente caí en uno en el cual había 2 de los promedios más altos de la escuela, por lo que cada que necesitaba ayuda o no entendía algo, había a quien preguntarle y mis calificaciones eran mejores. No les voy a decir que era alumno de 10 o 9, pero ya no estaba sacando 5 y 6. Recuerdo que en una ocasión, una morra que se sentaba junto a mí me dio una carta y me dijo que no la viera hasta que llegara a mi casa. Le hice caso y llegando a mi casa mientras estaba en el baño, me leí todo el contenido. O sea, qué mejor lugar para leer que en el trono, ¿no? En la carta me decía que yo le gustaba mucho y que quería que saliéramos o nos conociéramos, algo así, como algo muy inmediato para mí. Antes de esto, un morro de nombre Diego, que se sentaba al otro lado de esta chica, se dio cuenta de que me estaba escribiendo la carta y al otro día lo sacó a tema mientras platicábamos en grupo. Antes de entrar a la escuela nos juntábamos en la esquina de la secundaria, en una papelería, y ya que estábamos todo el grupito de amigos, nos metíamos juntos a la escuela. Mientras esperábamos a que llegaran todos, platicábamos de algo. Casi siempre las aventuras del morro popular, Alejandro, quien a su edad ya sabía manejar y en un par de ocasiones nos llevó en auto a dar la vuelta, pero eso pasa más adelante. En fin, que en esa plática en donde Diego saca a tema que la chica en cuestión me escribió esa carta, todos los demás comienzan a decirme que no le haga caso, que tenga cuidado, puesto que usó la misma táctica con otros compañeros y terminaron teniendo relaciones sexuales en su casa, incluso con 2 a la vez. Más que juzgar o algo así, me dio miedo por lo peligroso que puede ser tener relaciones sexuales a esa edad sin protección. No quería meterme en más problemas de los que podía manejar. En ese momento mis papás se estaban separando y yo me sentía muy triste y apenas estaba tratando de comprender todo eso. Mi papá nos hacía comentarios de que cuando el juez nos diera a escoger con quién irnos, debíamos elegir y mi mamá simplemente se fue de la casa, aunque nos seguía apoyando como podía. Era una situación extraña. No sabía qué hacer con todas esas cosas que estaba sintiendo y encima de eso tenía que terminar el año de secundaria de la mejor manera posible. Por una parte, agradezco que tuve que repetir el año, porque si todos estos sentimientos me hubieran alcanzado en la preparatoria, tal vez en otro ambiente con otras personas hubiera terminado tomando decisiones más estúpidas y no sería la persona que soy ahora. Así que gracias mamá por obligarme a repetir el año. Como sea, a medio año de la secundaria, con mejores calificaciones, con todo esto que pasaba en casa, fueron sucediendo cosas. En primera, un compañero con el que también me estaba llevando bien fue cambiado a otro salón. Y al nuestro llegaron 2 compañeros nuevos de otros salones y también llegó una chica nueva que había estudiado y vivido en Estados Unidos. Por lo que uno de mis únicos 2 talentos de la escuela, que eran saber inglés y dibujar, se iba a ver opacado por alguien que estuvo de hecho en aquel país. Spoiler, aún así yo seguía sabiendo más. Para mediados casi del último bimestre de la escuela, ya tenía buenos amigos en el salón,
Al fin, compañeros que se preocupaban por mis calificaciones y que podía pedirles ayuda con eso, que me ayudaban a sobrellevar las cosas y con los que también podía echar relajo. Empezaba a sentirme cómodo, aunque en ese momento, aunque no soy doctor ni psicólogo, me sentía deprimido. Había momentos en que, a pesar de que me sentía bien, se me acababa el gusto. Era como un switch que se apagaba y prendía aleatoriamente. De repente estaba riendo con mis compañeros y al siguiente instante estaba viendo por la ventana pensando en que mi familia se estaba separando. No podía tener un espacio para mí, todo lo estaba compartiendo. Las cosas nuevas que llegaban a casa, como una recámara o una consola, todo iba para mis hermanos mayores. A mi hermano menor y a mí rara vez nos tocaba algo nuevo. No eran buenos días, y para colmo, me empezó a gustar una morra del salón. Para más colmo, la güerita popular del cuadro de honor. Ya saben, cosas de prietos. Y pues obviamente no pasó nada. Solo me hacía ideas en mi cabeza con escenarios imposibles y cada que intentaba algo y no resultaba o no tenía ningún resultado positivo, me daba más la depre. Está mal poner tu felicidad en manos de alguien más, amiguitos, no lo hagan. La mayoría de las veces a esas otras personas no les importa. Como sea, en esos tiempos empecé a ser una persona bastante patética. Hacía cosas para llamar la atención. Le pedí a la chica que me mandó la carta que me organizara una fiesta sorpresa de cumpleaños en el salón. Ya sé, estoy pensando lo mismo que ustedes. Pero tengan en cuenta que era eso o tirarme a las drogas o algo así. Pensando en la persona que era en ese entonces, me doy un poco de asco y lástima. No estaba pasando por un buen momento, pero tampoco estaba pidiendo ayuda. Pedir ayuda en mi casa y hablar de cómo te sentías no era algo que se hiciera, simplemente te aguantabas y listo. En fin, para colmo, el morro popular había sido ex de esta morra, y en algún momento quiso regresar con ella y yo todavía le ayudé, pero pues tampoco se logró. Para ese entonces ya había asegurado según yo mis calificaciones, así que empecé a dibujar de nuevo, como escape a mi realidad. Empecé a hacer historietas que seguían la trama de Dragon Ball, pero con nosotros como protagonistas, poniéndome yo como el héroe y proyectando todo lo que quería hacer y tener. Antes de llegar al final quiero destacar unos datos que no son muy importantes, pero que recuerdo mucho, y antes de que se me olviden quiero dejarlos como testimonio. Número 1. Teníamos un maestro de matemáticas, Tito. Era como un Dr. House que para todo te insultaba o te hacía comentarios pasivo-agresivos. Este maestro me decía que mi cerebro era pequeño, pero que estaba entendiendo lo que me estaba enseñando. Aunque no muy bien, porque nunca saqué más de 8 en su clase. Al final del año, cuando nos había dicho a varios que ya teníamos una calificación final, en la firma de boletas nos las cambió por otras. De un 8 que me dijo que sacaría en mi bimestre final, me puso 6, bajando mi promedio considerablemente. El cumpleaños sorpresa se efectuó, pero como era de esperarse, la mayoría de los compañeros solo lo tomaron como una oportunidad más para no tener clases y comer pastel gratis. Creo que eso me hizo sentir peor. Durante una clase recuerdo que uno de los compañeros que llegaron de otro salón tuvo un altercado con un maestro, y que todo el salón se puso del lado del estudiante, y lo defendimos, y todo resultó bien. Semanas más tarde yo también tuve un incidente con un maestro. No recuerdo qué le dije a sus espaldas y el maestro se enojó y pidió que la persona que había hecho tal cosa diera un paso al frente. Como nadie lo hizo, dijo que se iba a salir y que esperaba que al regreso alguien se disculpara. Yo pensando que tenía el respaldo de mis compañeros como en aquella ocasión con ese otro estudiante, ni me preocupé. Mi sorpresa fue que al salir el maestro del salón, todos me pidieron que confesara porque no querían que los metiera en problemas, cosa que fui e hice con el maestro, pero desde ahí ya no me sentí parte de ese grupo, fue como si me excluyeran. Uno de los últimos días nos fuimos de pinta. Como les digo, ya teníamos aseguradas las calificaciones, así que nos valió. Un gran número de compañeros nos fuimos, casi todo el salón. Me parece que nos fuimos a Chapultepec. Al regreso de la pinta para irnos de la escuela a nuestras casas, uno de mis compañeros me dijo, ¿te gustó tu pinta?, con un tono sarcástico. Su novia le dijo que se callara. La verdad, en esa salida no la pasé muy bien porque las cosas en casa se estaban poniendo más pesadas. A ese mismo compañero lo caché una vez en un parque que está en la colonia con otra morra. Me pidió que no dijera nada y así lo hice. Viéndolo en retrospectiva me hubiera valido madre. Así como les valió madre a ellos aventarme a las vías con el maestro de química. A veces le doy mi lealtad a gente que no la merece. El morro que era popular en mi salón, por lo mismo, tenía muchos enemigos. Muchas veces lo acompañé en bola que se diera de madrazos con otros morros, sin incluso conocerlo tan bien. Ya estaba listo yo para saltarle a la pelea, aun cuando nunca en mi vida, incluso hasta el día de hoy, me he peleado a golpes con nadie. Como les digo, lealtades donde no debería haberlas. En una ocasión, la morra popular del salón que me gustaba ensució su playera de deportes del uniforme en una excursión a Teotihuacán. Estaba preocupada porque la iban a regañar por ensuciarse. Así que le ofrecí cambiarle su playera por la mía. Estaba limpia y recién lavada, por lo cual nadie se iba a dar cuenta y así lo hicimos. Pensé que ahí iba a quedar la cosa. Llegando a casa lavé la playera sucia y la seguí usando
creo que una semana, cuando de la nada la morra me la pidió de vuelta. No sé, yo ya lo hubiera dejado así. Como sea, entre todas esas cosas logré salir de la escuela. Salí con un promedio muy bajo, y no me da pena decirlo. Entiendo que no tomé las mejores decisiones y que tampoco soy buen estudiante. Fui flojo y no aproveché las oportunidades que tuve. Pocas o muchas, debí tomarlas. El martirio se había terminado. Al fin salí de la escuela. Como todo puberto y como ya lo había hecho el año anterior con mis otros compañeros, llevé mi cuadernito para que me lo firmaran. Esta vez me escribieron cosas un poco mejores. Incluso 1 o 2 morros me pusieron que me quisieran conocer más, pero que yo no me dejé. Supongo que por mi etapa al principio de mamonazo, al no querer relacionarme con nadie. Como ya comenté antes, mi promedio no fue el mejor al salir, pero al menos no reprobé ninguna materia, y considerando que había repetido el año, no era un mal resultado. A estos compañeros los seguí viendo unas semanas después de salir, pero poco a poco se fue terminando el contacto y nos dejamos de frecuentar. Vino después el examen de admisión a la preparatoria o educación media superior, como le llaman por acá. Y en ese intervalo de vacaciones volví a dibujar. Comencé un protocómic en cuadernos con una historia propia. Aunque tomaba mucho prestado de Ranma y medio, quise darle un toque propio y ahora, en vez de proyectarme en esos monitos, quise hacer lo contrario. Quise plantear un personaje que fuera todo lo contrario a mí y a mi situación. De esa manera no sería un self-insert de nuevo, y podría explorar territorio desconocido. ¿Cuál es mi idea de una familia feliz? ¿Cuál es mi idea de una familia unida? ¿Cómo es mi idea de un par de hermanos llevándose bien? ¿Cuál es mi idea de ser una persona medianamente popular en la escuela? Me planteé muchas cosas y empecé a dibujar y escribir. Aunque la primera versión de este protocómic duró como por 5 cuadernos de 100 hojas, en cuadritos muy chuecos y difíciles de conectar en la secuencia, fue la primera vez en que dibujaba y hacía algo sin el pensar en competir con alguien, evadir la realidad, proyectarme o hacer un self-insert de cómo quisiera que fuera mi vida. Simplemente quería escribir las aventuras de un personaje totalmente opuesto a mí, algo divertido, y contar una historia. De ahí nació Prometidas a Domicilio, el cual tuve que pausar porque debía estudiar para el examen a la preparatoria y elegir lo que quería hacer y estudiar en la siguiente etapa de mi vida escolar, lo que causó otros cuantos descontentos en mi familia y algunas promesas rotas, que de nuevo me hicieron pensar si en realidad me merecía que cosas buenas me sucedieran.